En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada de Aplomo Limpio correspondiente a hoy martes 14 ya de junio del año 2022. Agradecidos con Dios, primeramente porque nos está regalando un día más de vida. Estamos agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Vamos entonces a iniciar el programa, como es costumbre, leyendo para ustedes los titulares de las principales noticias que aparecen hoy en la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa, Plomo Limpio, de acuerdo a la ley y a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos acá en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales notas que tienen que ver con lo ocurrido el domingo, cuando el presidente de la República, también con las autoridades sanitarias, informaron al país. No el presidente, estaba de gira el presidente, ya vamos a decir por dónde anda. Pero las autoridades nacionales en materia de salud informaron que habían entonces registrado el primer caso de la viruela del mono en nuestro país. Esto, por supuesto, prendió las alarmas en nuestro país con todas las autoridades sanitarias. Ayer decía el conocido infectólogo venezolano Julio Castro que esta enfermedad es de lenta transmisión y que se han detectado inclusive en el mundo, yo creo que no hay más de 200 y tantos casos en todo el planeta. Lo que sí hay que tomar entonces el respectivo cuidado. Él hablaba entonces que se transmite de manera directa de las ampollas y más peligroso es el líquido que contienen estas. Exhortó entonces a tener los cuidados. Por esa razón quizás en los principales aeropuertos del país se realizaron, ¿verdad?, algunas indicaciones para entonces evitar el ingreso o el contagio de este virus. En la península de Paraguaná, en nuestro aeropuerto internacional de Josefa Camejo, se realizaron entonces las restricciones del tapaboca, los espacios, y mucha gente no pudo entrar al aeropuerto por la misma restricción, se quejaban entonces, y bueno, las autoridades del aeropuerto informaron entonces que debido a esa indicación nacional, se estaban tomando esas restricciones. La gente no entendía, pero yo creo que debe entenderla porque sí, es cierto lo que está pasando. El presidente de la República anda todavía en gira. Recordemos entonces que el presidente estuvo en Turquía, estuvo en Argelia, y creo que en estos tiempos anda en Irán, y creo que hoy debe estar en Kuwait, ciudadano presidente de la República. Vamos también con otras informaciones también que tienen que ver con el tema regional. Por fin, al fin repararon la tubería del Hoyito allá. Y la gente de Santana está esperando que una vez que concluyan los trabajos de instalación de la bomba, que tiene años, ¿verdad?, se beneficien densas poblaciones de la península de Paraguaná, en especial el municipio de Cadirubana, como Santa Ana, Maitiruma, Cruz Verde y también Macho Ruca. Estas son algunas de las informaciones más importantes que nosotros
tenemos para ustedes. Al regreso vamos a estar conversando con el doctor Nelson Urbina. Nelson Urbina, quien además es de médico, es colega periodista, es colega locutor. Tenemos temas interesantísimos, como por ejemplo la viruela del mono, que lo vamos a tratar muy bien. Vamos también los casos de las elecciones que están solicitando de años y se dirigieron al Consejo Nacional Electoral, la Federación Médica Venezolana. El caso también del ejercicio ilegal de la medicina, que en los últimos meses se ha detectado muchísima gente que tenía años trabajando de manera ilegal, y por ahí vienen también algunos foros, algunas conferencias de algunos especialistas, tanto de la medicina como del derecho, sobre la responsabilidad que tienen los médicos en la praxis médica y otros casos que vamos a tratar acá en A Plomo Limpio. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las
8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa que llega a ustedes de lunes a viernes, 8 a 9, y con sus respectivas repeticiones de 12 a 1 de la tarde y de 6 a 7. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado. Se trata de el médico Nelson Urbina. Nelson Urbina, un conocido traumatólogo, un dirigente social, un dirigente político, muchas facetas tiene el doctor Nelson Urbina, además de licenciado en comunicación social, es colega, locutor también, el doctor Nelson Urbina. Desde hace mucho tiempo también ha sido un dirigente gremial en nuestro estado Falcón, y con él vamos a tratar. Y hay una condición que siempre la doy a conocer, que aunque él le moleste, ha sido uno de mis mejores alumnos. Gracias, doctor Urbina, por estar con nosotros. Teníamos unos temas interesantísimos. No sea parte de la televisión, porque hoy vamos a hablar de la viruela del mono. Vamos a hablar de por qué en los últimos tiempos se han detectado tantos casos de ejercicio ilegal de la medicina con personas que han sido detenidas en flagrancia ejerciendo la medicina de manera ilegal. El tema de las elecciones. Muchas veces la Federación Médica Venezolana y el gremio de médicos en todo el país ha sido uno de los pocos que más elecciones ha pedido. Y ha sido uno de los que más recientemente acudió al Consejo Nacional Electoral llevando un cronograma para su aprobación y que se activara, que ellos quieren hacer elecciones en todas las seccionales del país. Vamos a hablar también de la mala praxis médica, y muy a propósito de que 3 reconocidos profesionales de la zona, entre ellos 2 médicos y creo que un abogado, que es el caso del doctor Rosillo y el caso del doctor Rivero, van entonces en una conferencia que desde ya yo sé que va a ser muy, muy informativa, muy nutritiva, por la calidad de los ponentes y por el tema también, la responsabilidad social del ejercicio de la medicina, tan cuestionada en algunos tiempos por estos días, por algunos profesionales de la medicina, quizás egresados de algunas universidades que no están aptas para graduarla, la mala praxis. Además hay muchos temas, muchas cosas. Todo eso lo vamos a tratar con el doctor Nelson Urbina, a quien le damos de inmediato la más cordial bienvenida. Buenos días, doctor. Es un gusto, un placer tenerlo acá. Buenos días, Martí. Mira, para mí es un honor. Primero, de verdad que sí, que uno se sonroja, aunque no me puedo sonrojar porque no se sonroja, pero con esas presentaciones tan maravillosas, y saber que tú me puedes entrevistar. Creo que tuve el honor de poderte entrevistar un día. Yo experimenté con usted esa vez. Sí. He tenido muchos pasantes. Y en esa oportunidad yo voy a cambiar esta situación. Fue muy agradable. Entonces, el trabajo final de un pasante conmigo como su tutor es que usted me va a entrevistar a mí. Y te entrevisté. Y lo hizo muy bien. Excelente, ¿no? Fue muy bien. De ahí creo que lo he hecho una vez con otra y no lo he hecho más, y he tenido muchos pasantes además. Y es difícil que una persona que entrevista sea entrevistada, Exacto. o sea, porque su costumbre y su cultura es que sea el entrevistador. Bueno, mira, sí, hay muchos temas súper interesantes, pero empezando por esa parte de la necesidad de la renovación de las autoridades, no solamente del gremio médico, sino de todos los gremios, de las universidades, de los sindicatos. Nosotros, los periodistas también. Claro, por eso, de todos los gremios. Aunque los periodistas pudieron tener una elección, porque Sí, de hecho una. en 20 años sí tuvieron una, y los abogados también llegaron a tener elección. ¿Y los médicos cuántos, doctor? No la hemos tenido desde el año 98, Wow. que fue la última elección que, por cierto, yo promoví a la plancha que está ahorita con Hernández en la seccional y con Alastre. Y bueno, pero eso, imagínate, eso pasó por el año 98. Pues yo estaba revisando a ver qué argumento podía emitir como ciudadano, pues somos ciudadanos cuando nos informamos, cuando estudiamos, nos culturizamos. Y resulta que tú te encuentras que es en lo que se ha basado, no sé si se llamaría el poder constituido, no vamos a hablar del gobierno, el poder constituido, que es el que controla el Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional. En la cláusula 8ª de las disposiciones transitorias habla de que es el Consejo Nacional Electoral el que organizará, convocará, tramitará, hará todo lo que tiene que ver con las elecciones de los procesos. Todas las elecciones de gremio, instituciones deben ser tuteladas por el Consejo Nacional Algo Electoral. así podría ser una palabra que no está allí. Tutelada, pero, no está allí, pero sí, es así. Ok, correcto. Pero en ninguna parte dice esto hará cuando a mí me dé la gana. O sea, Exacto. ese es el problema, es que eso no puede ser. Que especifique, Claro. Que se realicen las elecciones, pero no lo dice de en ningún lado. acuerdo al tiempo estipulado por cada organización. Claro. Si un gremio hace elecciones cada 2 años serán. Correctamente. Si las hace cada 4 años, serán 4 años. Si las hace caso, allí hay una especie también de
Bueno, por eso de vacío en las eso es lo que yo decía, en que la hay un Constitución vacío. y en las leyes electorales Claro, también. es disposición transitoria eterna, es una disposición transitoria de una Constitución que nos dimos, que votamos en el año 99 y que debería de respetarse, porque esta es la forma de relacionarnos. Aparte que acuérdate que la otra, que es el artículo 5 de aquí, dice que la soberanía reside en el pueblo que la ejercerá, indirectamente o directamente, diríamos, a través del voto. Entonces, cuando nosotros votamos para decir algo por ese poder constituido y por la Asamblea Nacional y sus legisladores, somos nosotros que estamos allí, somos el poder constituyente organizado. Para que tú veas que hay mucha hipocresía, porque la democracia participativa y protagónica se refiere a la ciudadanía organizada, al ciudadano consciente, y eso es lo que somos los gremios. Y no puede ser, y las universidades, que no se puedan renovar las autoridades, y como consecuencia, creo que escuchaba a alguien por ahí de la Universidad Zulia que decía, de la Universidad del Zulia, que eso ha determinado que como no se han convocado elecciones, declaras ilegales las autoridades. Y ponte a ver que es cierto, nuestros representantes médicos, en este momento gremiales a todo nivel, no tienen autoridad legal porque sus periodos de ejercicio son 2 años, o son 3, o lo que sea por cada colegio y de acuerdo a lo que dicen los estatutos. Pero después de 2 años dejaste de ser legal. Eso no quiere decir que pierdas tu legitimidad. La legalidad es lo que se establece aquí. Acaban de hacer elecciones en la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Correcto, pero ya hubo un ruido y ya entonces se mete el Consejo Nacional Electoral y invalida. Y trataron de escamotear también la victoria, en este caso de la oposición. Pero yo creo, mira, no puede ser que el Consejo Nacional Electoral, que es una institución que depende de nosotros, porque es la realidad, sabotee. ¿Y qué fue lo que pasó con por ejemplo, la mayoría calificada en la Asamblea Nacional del 2015? Porque escuchaba por ahí un politólogo hoy que reclamaba que la Asamblea Nacional del 2015 perdió oportunidades, no derogó leyes, pero él como que se le olvidó que no podía hacer prácticamente nada porque automáticamente el Tribunal Supremo de Justicia, electo por la Comisión Delegada a final del año 2015, fue 2015, sí, ese Tribunal Supremo de Justicia que quedó constituido incluso con diputados que perdieron elecciones y que no tenían trayectoria, pero que estaban allí. Yo recuerdo, ¿recuerda aquel recurso, el desacato. Bueno, entonces ahí vino. El desacato le quitó todo el libre ejercicio a esa Asamblea Nacional del 2015. ¿Por qué no acataron, entre comillas, y hubieran convocado elecciones? Yo recuerdo que los diputados indígenas dijeron que aparte de eso fueron, vuelvo a decir la palabra hipócrita, porque hay mucha hipocresía entre el ejercicio y lo que está aquí, porque esto se defendió como parte de un proceso revolucionario, de un proceso liberador, de una nueva república, una refundación. Bueno, pero total de que esos derechos de los indígenas, que era tener diputados, eso se violó. Se violó y tuvieron casi 5 años ahí. Es que no pudieron elegir, la Comisión Electoral congeló eso. Y el Estado Amazonas sin representación exacto, oficial, es un delito grave desde el punto de vista de la Constitución y las leyes. Dice que la historia lo juzgará. La historia juzgará todo eso que no son detalles. Yo estaba revisando algo de la Constitución porque he estado asistiendo a unas reuniones de un grupo de trabajo que hablan sobre que Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional Constituyente, o sea, una Asamblea Constituyente de verdad para revisar esto que está acá y refundar la República. Pero si ustedes no han revisado bien, desmiéntanme. Y dentro de esa discusión, yo había interpretado que los consejos legislativos podían participar en la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Constituyente, los consejos legislativos de los estados. Resulta que no. No pueden. Los consejos municipales sí, 2/3 de los consejos municipales, el presidente en consejo de ministros, ¿cuál es la otra instancia? El 15% de la población electoral. Que por cierto, en la iniciativa parte, pero las condiciones no las pone el 15% de los electores. Sí. La iniciativa parte presidente, pero en esta Asamblea Constituyente anterior, las condiciones las puso todo el gobierno. Sí. Por cierto, hace cerca de una semana, Esmar Mati dio a conocer una información de que esa es la Asamblea Nacional Constituyente, creo que el 2017, esa asamblea carece de legitimidad porque todos esos datos fueron falseados, tergiversados. Más de 1 millón de votos. Más de 1 millón de votos. Esa Asamblea Nacional Constituyente, Marmati hizo el reclamo que fueron los resultados que no se reflejaban de verdad en su registro, en sus máquinas. Y además de eso, nosotros los venezolanos vimos como esa Asamblea Nacional Constituyente fue un verdadero fracaso, que no le cambió ni una coma a la Constitución. No refundó la República. Nada, ni refundó, ni siquiera una coma le cambió. ¿Cuánto tiempo perdió el país? ¿Cuántos recursos de trabajo, de traslado,
de diputados. ¿Cuánto dinero perdió el país, chicos? ¿Verdad? Con la manutención, con el salario, 500 y o las tanto. dietas de los 500 personas. de ese número de constituyentes por lo demás, ¿no? Exagerado. Número exagerado. Y prolongado en el constituyentes. tiempo. Exactamente. Porque eso, normalmente una ¿Y qué, asamblea qué constituyente 6 hicieron? meses. Nada, holgazanear, ¿verdad? Y chulearse el país ahí con ese dinero. Yo quiero llegar al concepto Estado República Federal que está en la Constitución. Ujú. Pero yo favorecí, promoví. Mira, es que si uno pero- se lee el preámbulo al cual usted se refiere Sí, sí, sí. de nuestra Constitución, es hermoso. Hermosísimo. Hermoso, parece. Somos un Estado democrático de derecho y de Es justicia. tan hermoso que toca la utopía. Algo de eso. Pero date cuenta, se eliminó la Cámara del Senado. Acuérdate que Mira, tuvimos una exacto, guerra. no era, mira, en todos los... Ustedes no ven que en los países desarrollados, chicos, es decir, Los que son las estados- legislaciones son bicamerales, Porque chicos. son Estados Unidos. Estados Unidos, mira, porque es como decir el filtro, pues, y que si hay alguna laguna o alguna cosa la puede corregir la No, otra porque es que la cámara. mayor parte Entonces de- la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, esto lo eliminó. La Cuando mayor llegó el parte chavismo, eliminó esto. de los territorios que luego conforman se convierten en nación y república son de segmentos o partes, como van a decir los sultanatos Sí. de allá de De allá de Libia. Arabia Saudita y de Medio Oriente. Y entonces nosotros, la gente no sabe que, o no se ha fijado, que el acta del 5 de julio es producto de una asamblea constituyente. Constituyente. Esa es nuestra primera asamblea constituyente. Y provocó la Confederación de Estados Unidos. Estados Unidos de Venezuela, que era la Capitanía General de la República y las diferentes Exacto. provincias que mandaron delegados, enviaron delegados, Ujú. y entonces en una elección de segundo grado, y todo lo que se hizo para llegar al acta de julio y la composición de los estados confederados. Y nosotros seguimos siendo Estados Unidos de Venezuela hasta Pérez Jiménez. Y la constituyente del 52 derogó la palabra Estados Unidos. y la denominó república. Sí. Pero es que detrás de eso Búsquese una moneda anterior al año 1952, creo. eran Estados Unidos de De Venezuela. todas esas monedas decía Estados Unidos. Pero de ya ves Venezuela. que es el concepto. Estados Unidos de Es el Venezuela. concepto de federativo, además. Para allá voy. Es el concepto federativo. Claro, y la guerra federal, que fue muy sangrienta, Sangrienta, pero... determinó Exacto. llegar a una república federal, y aquí está. Ujú. Pero la representación de la república Y federal... usted se lee los postulados de la Federación de la Guerra Federal. Mucha gente dice que se fue en el trámite porque ha sido la guerra más larga y cruenta, 5 años. Pero Sí. usted se lee los postulados de la Federación. ¡Wow! Claro, Eso porque... es excelente y se adelanta en el tiempo. Porque es que la lucha era entre los derechos que tenían los estados, Sí. los diferentes estados, y el centralismo, una Sí. visión centralista de los conservadores. Sí, nos fuimos, pero el tema Sí, ¿verdad? ameritaba era Sí, pero muy eso es hermoso, interesante, que era vean el tema de las elecciones, que lo garantiza se la violó- Constitución se y las violó leyes, aquí. y que se está, Claro. se está violando la ley. En todo caso, bueno, el tema es entonces que gremios y instituciones están a la expectativa de entonces que autorice el Consejo Nacional Electoral, que autorice los cronogramas. Es que los gremios ya tienen todo listo. Es que no Es el no- caso de ustedes, Sí. que presentaron ante los médicos, presentaron ante el Consejo Nacional el cronograma, inclusive para su aprobación nada claro, más. claro, y Listo. tenemos una decisión, y probablemente aquí en el Estado Falcón no vamos a estar enfrentando ni politizando el gremio. Por cierto, me llena de satisfacción que en los días de la celebración del Día del Médico, mira, ve la camaradería, la Maravilloso. unión, el rescate del colegio médico. Porque qué una vez bueno. Gustavo y yo Que- confrontamos aquí públicamente. Exactamente, y allá hicimos un estamos debate, unidos. creo, una vez aquí también. Sí, sí. Y, Somos hermanos y fíjate médicos que y todo. ahora, qué bueno, me gustó mucho porque compartí además ese día bastante con ustedes. Claro, claro. Y me agrada ver las instituciones así, el tiene que regreso ser. a la normalidad, Correcto. el deber ser. Exactamente. Doctor, vamos a pasar a un tema ahora interesantísimo que tiene que ver entonces con lo que está ocurriendo en el país, que es el tema de la viruela del mono. Un tema, bueno, que creíamos ya que está pasando la pandemia y bueno, venían entonces algunas variantes de la pandemia, pero esto que viene ocurriendo en el mundo y que ocurrió el domingo, el primer caso de la viruela del mono en Venezuela, lo vamos a conversar al regreso de esta pausa aquí en A Plomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Life. Desayune, almuerce y cene a precios económicos.
Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. Estamos conversando con el doctor Nelson Urbina. Con él vamos a tratar ahora el tema, bueno, lo de la pandemia, indudablemente que está pasando, no debemos bajar la guardia. Recomendamos siempre usar el tapaboca. No lo estamos usando en estos momentos porque estamos conservando el distanciamiento social y también las diversas reglas que estipula las autoridades sanitarias. Pero éramos, como vamos a decirle, como el viejo refranero popular, éramos muchos y parió la abuela. Entonces ahora es la viruela del mono, un caso detectado el pasado domingo, ya reconocido, registrado, comprobado, confirmado por las autoridades y bueno, estamos en situación entonces nuevamente de alerta ante este nuevo virus. Doctor, este nuevo virus que de acuerdo a algunos conocidos médicos y las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han dicho de que es un virus que no es tan peligroso, pero y que además es de muy lenta transmisión, pero puede afectar a la población. Quisiéramos que nos conversara un poquito sobre esto, Sí, es correcto. Fíjate que ese virus, de acuerdo al histórico, es conocido ya como desde los años 50 y ya se conocía en los animales, específicamente en los roedores y en los monos, en los macacos que se llaman sí, en los África. macacos, los monos. Sí, y estaba más que todo concentrado en una zona de África, precisamente más bien hacia el oriente. Pero de alguna manera, los que comen animales cazaron monos y comieron esos monos y los comieron crudos. Ahí se registró sí, la transmisión del animal al hombre. Sí, del animal al hombre. Del animal al humano, humano, quise decir. Sí, sí, porque era... Porque animal es el hombre y animal es el otro. Sí, porque somos animales somos humanos, animales, el hombre es un animal. racionales. Exacto.
Porque somos humanos porque tenemos manos, pero los exacto. mapaches también tienen Sí, manos. tienen los manos, monos también. son humanos. Sí, pero somos como primates, vamos a decir eso. Y bueno, de ahí de alguna manera pasó la infección y empezó a difundirse con focos endémicos y hubo un brote en África Central, para decir así, que Zaire específicamente, hubo un brote y allí Guinea y no sé qué carrizo. Bueno, la cuestión es que en esos estados siempre han existido la expresión humana, que parece una lechina, pero tiene ciertas características diferentes a la lechina. Y eso lo tratamos en nuestro programa de salud y familia con una infectóloga, con Geraldine García, y quedó claro que la lechina, por ejemplo, te da lesiones un poquito diferentes. Está en etapa de ampolla o ¿cómo se llama? Vesícula, pero otras lesiones están en el cuerpo en otra etapa más avanzada, como tipo pústula, que sueltan pus o costra. Entonces son variadas, son multiformes, es una eruptiva multiforme. Así como en menor grado que la lechina, ¿no? Esa sería la lechina. La lechina. Ahora, la viruela del mono. La viruela símica evoluciona y las etapas van parejas. Son todas ampollas. Y las ampollas son más grandes, ¿no? Son un poquito más grandes, pero no, podrían ser más o menos parecidas a la lechina. Es una eruptiva, no se va a definir, pero la característica de la eruptiva es simétrica, es parecida en todas las partes del cuerpo. Exacto, es más invasiva y se está en el cuerpo humano. Pero se está expresando igual. Si está en etapa de pápula, de ronchita, está en etapa de pápula. Si está en etapa de vesícula, está en todos lados. Y el otro aspecto es que aparece en las palmas de las manos y en las plantas. Pero de los pies. la transmisión, decían las autoridades, es el contacto Y entonces personal. ahí vamos. Se transmite a través de los líquidos que el organismo tiene, que puede emitir a través de aerosoles. Lo que pasa es que es diferente al virus del coronavirus, que es un virus ultrafiltrado, muy pequeñito, que se transmite en un aerosol más hacia allá, mientras que es a través de la gota gruesa, de la saliva, vamos a decir, requiere como contacto con la saliva, con el beso, con la saliva, recién contagiando un vaso y usted llegue y agarra un vasito de café y lo agarra el otro y el otro estaba en proceso incluso de incubación y allí en ese momento es transmisible. La saliva, las secreciones aparentemente sexuales, pues a través de las secreciones genitales y a través del líquido vesical, cuando la vejiquita se rompe, igualito ocurre. Decía ayer el doctor Julio Castro que ese líquido que está en la vesícula o en la ampolla es el más letal, el más grave. Sí, bueno, de hecho se toman las muestras para encontrar a través de PCR, identificar el virus con su antígeno específico. Bueno, entonces, pero si una persona se toca una sábana y está ahí recién humectado y tú haces contacto y tienes alguna pequeña lesión en tu cuerpo, por ejemplo, yo tengo aquí una peladurita en este dedo y el otro tiene de alguna manera actividad y en las palmas de las manos para colmo, porque se transmite y puede estar la expresión en las palmas de la mano de alguien con viruela símica. Cuando yo le dé la mano, nada tiene extraño que se me transmita a través de pequeñas heridas en mi piel. O sea, se requiere también en parte de que no es que la piel mía indemne va a ser también tan frágil y tan vulnerable, pero requiere de un contacto directo. Y de alguna manera hay un perfil extraño y eso se ha tratado de tocar un poquito sesgado. Hay quien le interesa a lo mejor desviar y considerar que es una infección de transmisión sexual. Pero lo que pasa es que como es una enfermedad de contacto directo... De contacto, cualquier tipo de contacto. Hubo un festival en las Islas Canarias y asistieron como 80.000 personas de tendencia sexual del mismo varones, del mismo sexo. Y hubo mucho contacto directo. Entonces, de ahí la expresión, en la mayor parte, pues el contacto directo, y entonces se han expresado más que todo en la cara, en genitales, y en varones jóvenes, y varones que tienen una tendencia sexual homo, ¿no? Y bisexuales. Yo de tomo le preguntaba a Geraldine si no habían mujeres, porque de alguna forma, si estamos hablando que se transmite por la saliva y se transmite por la vesícula, el hecho de que no tenga relación no quiere decir que no tenga contacto con una dama. Sí. Ella dijo que sí, que hay ya descritos casos de mujeres con infectadas. Mujeres con la viruela del mono. La viruela símica. Y se han detectado cerca de 200 y tantos casos apenas en el planeta, en el mundo. Esto entonces no llegará a ser pandemia, epidemia. Fíjate, llama la atención porque se han concentrado los focos en Europa, que si Reino Unido, sobre todo Portugal, en España. Allí es donde están los focos. Pero es que parte de esa concentración con las Islas Canarias tenía que haber, como dicen ellos, un evento potenciador, un evento diseminador, lo dicen los infectólogos. O el caso cero, ¿cuál es Pero un evento donde hubo mucho contacto de personas y entonces, claro, con estas personas se dispersaron, lo han llevado, pero el hecho de que lo hayan llevado un individuo no quiere decir que se va a convertir en epidemia en el sitio donde vaya. Probablemente sí van a haber contagios, pero no van a ser epidémicos. Doctor, ¿tiene una inmunización, una vacuna o algo? Sí, sí. Alguien decía que el que se había vacunado
contra la viruela podía estar casi inmunizado. Sí, hay vacunas e incluso la utilización de inmunoglobulinas, vacunación pasiva o la vacuna antivariólica que da como una inmunidad cruzada. Y se dice que todos los que hayamos sido vacunados, que generalmente del 80 para abajo, cuando la viruela se declaró libre en el mundo de que ya no había viruela y se dejó de vacunar, todo aquel que tiene menos de 35 años, es decir, a nosotros nos vacunaban cuando teníamos 5 años de edad. Entonces esos no tienen vacuna antivariólica y tienen una posibilidad. Aclaremos ese término porque tanto usted es comunicador, locutor y periodista, y yo también, y siempre tenemos que ser pedagógico, ilustrativo, enseñar, ¿no? El tema antivariólica variola. Viene de variola, ¿no? Variola es vaccina en la vaca, variola. Ajá. Variola, hay variola mayor y variola menor. Y la variola mayor es la viruela. La viruela, correcto. Por eso se le endosa el nombre de la viruela del entonces mono. la vaca tenía una variola y la vacuna es antivariólica contra, a su vez, la variola o vaccina también se le conoce. Y la mayor es la viruela grave, la viruela como tal, la viruela mayor, que daba lesiones gravísimas, incluso asuntos de tipo hemorrágico, y moría el 30% de la población. La letalidad, lo que se llama letalidad, que es importante como concepto, es la cantidad que muere de gente contagiada. Y se llegaba a morir 3 de cada 10 que les daba viruela en el planeta y quedaban con una cicatriz horrible. Y hubo 300 millones de muertos en el siglo XX provocados por viruela. Claro, cuando tú comparas con la letalidad, o sea, la cantidad de gente que muere por COVID, encuentras que anda por el 2%. Y en el caso de la viruela símica, anda por el 1%, pero puede llegar al 10%. En ese foco que te dije de Zaire, murieron, fue como, no sé, murieron 6, 7 personas de 37. O sea que murió más o menos como más del 10%, algo así por ahí. Entonces la letalidad es la cantidad de personas que puedan morir infectadas. Y este virus, teóricamente es poco letal, pero puedes morir con la viruela símica. Sí. Vamos a pasar a otros temas también interesantes, doctor, que es el ejercicio de la medicina. Hay una ley del ejercicio de la medicina y como de diferentes gremios de profesionales. Para ejercerla tienen que estar formados en una universidad, obtener su título, ya sea de médico cirujano, de médico. Después vendrán las especializaciones, la inscripción en el gremio, que es importante. Yo no sé, hay varios artículos que respetar. Esto lo vamos a tratar, doctor, porque en los últimos días, y estoy hablando de días, se ha detectado tantos casos de ejercicio ilegal de la medicina en Venezuela, en nuestro país. Pero me llama también la atención que la mayoría de los casos está en el caso de los odontólogos. Y hablaban también una especialidad que es de los odontólogos, que es la ortodoncia. Creo que en lo que va de año, 74 casos en el país. Pero en general, ¿por qué en los últimos días se han detectado tantos casos en Venezuela del ejercicio ilegal de la medicina? Sí, porque como que hay cada vez más gente que ejerce artes para lo que no están preparados. Y tarde o temprano se le destapa la olla. Sí. ¿no? Eso inclusive veo que hay gente que tenía años, 15, un tipo tenía como que era 18, 20 años. Digo que es admirable, a mí me acaban, ahorita, lo que pasa es que no se nota, pero tengo ahorita como una hematomita aquí, trabajaron más de hora y media, le agradezco a la doctora Lemu y su equipo que me hicieron un implante integrado, te meten ahí una cosa de titanio con un taladro. Oye, tremendo trauma, pero yo prácticamente no tengo edema, no tengo nada, porque son profesionales, saben lo que están haciendo. E igual pasa con todas las áreas de la medicina o de cualquier área. Se ejerce la comunicación, por ejemplo. Hay gente atrevida, gente que tiene verdad, que tiene talentos para poder hablar y expresarse comunicacionalmente, pero no tiene la formación académica. No, y además es el requisito. Por cierto, en estos momentos hay un sticker importantísimo, no sé si lo vio usted que es colega periodista, hay un sticker de nuestro gremio nacional, el Colegio Nacional dice, si quieres ser periodista, ¿verdad? Estudia, fórmate, prepárate e inscríbete en el Colegio Nacional de Periodistas. Yo podría hacer un ejemplo porque desarrollaba aquí un programa, claro, una conversación entre médicos y se puede dar y era pública, sin embargo era una entrevista y debería de ser periodista y eso fue lo que hice. Tenía una radio, era Unitario 92.1 que fue secuestrada por Conatel en el año 2017 y en esa época yo decidí que tenía que ser periodista. Sí. Yo le decía, doctor, que se han detectado 74 casos en el caso de la ortodoncia. La ortodoncia es una rama ahí de la odontología que tiene que ver con la instalación de implantes. Lo hacen en las aceras. Quizás esto sea porque nosotros hemos conocido los que llamaban
técnicos dentales. ¿Usted recuerda? Que era un técnico que preparaba algunas cosas, pero que no era médico, Igual no que era, había matronas no que era atendían odontólogo. parto. Ajá. Habían parto. Claro. Y aquí hace muchos años conocimos a algunos personas que ejercían el derecho, que les llamaban los picapleitos. Correcto, no eran abogados. No eran abogados, sabían quizás tanto, pero bueno, no cumplían con el Y el requisito mismo legal. periodismo, creo que más o menos se Exacto. instaló. Los primeros periodistas no hicieron academia. No, O sea, fueran colegiados fueron colegiados. pertenecían a la Asociación Venezolana de Periodistas y se colegiaban por su trabajo. Vamos a la pausa, doctor. Al regreso vamos a la seguimos pausa. entonces con más de A Plomo Limpio y nuestro invitado, el doctor Nelson Urbina. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. El doctor Nelson Urbina es nuestro invitado, es médico oftalmólogo, además licenciado en comunicación social, locutor, dirigente también social, tiene también horas de vuelo en la dirigencia política. Y bueno, con él estamos tratando el tema. Tratábamos el tema entonces del ejercicio ilegal de la medicina. Doctor, preguntan entonces que por qué los casos que están acá, en los cuales han sido acusadas algunas conocidas profesionales de la medicina, inclusive señalándola de mala praxis médica. Sí, o sea, ahí... ¿Cómo está ese caso? Que eso tiene que ver con lo que vamos a hablar también más adelante, de la doctora Vianney que es Lugo. la responsabilidad social en ejercicio, legal, quise decir, la responsabilidad legal en el ejercicio de la medicina. Porque es que tenemos responsabilidad legal, todos los profesionales en Todos cualquier nosotros área. también. Podemos ser enjuiciados, podemos ser investigados. Y los médicos, si cometen algún tipo de irregularidad o se sospeche que se haga, tiene sanciones. Las sanciones que son disciplinarias y las sanciones administrativas. Las sanciones disciplinarias de repente va desde una amonestación oral a una amonestación escrita, amonestación pública e incluso hasta lo que dice por acá, sanción administrativa, amonestación escrita o la exclusión o privación de derechos y privilegios de carácter gremial. Eso es lo que se llamaría la sanción disciplinaria. Pero están las sanciones administrativas
que incluyen la suspensión del ejercicio por 2 años o lo que sea. Pero eso, ¿quién es el que tiene que intervenir? Y es las dudas que tenemos, y de ahí la importancia de la reunión de este 15 de junio. Sí, de mañana, de este 15 de junio, allá en la sede de la seccional, donde vamos a activar el auditorio, que el auditorio tiene capacidad para 120 personas, y esperemos que se llene, que se ponga full, y que a lo mejor nos dé calor, si los aire acondicionados no están funcionando bien, pero tenemos que empaparnos y entender los elementos que tenemos aquí y la necesidad en la que estamos de que hayan elecciones para que se legalicen nuestras autoridades y se puedan defender nuestros intereses y los derechos, como también se puedan investigar los deberes incumplidos. Entonces, una cosa es un hecho punible, o sea, voy a hablar así, no soy abogado, pero veo las diferencias. Pero por cierto, que está interesante la actividad de mañana, porque creo que hay un abogado allí también. Abogado, aparte del doctor Rosillo, un reconocido médico que es abogado, y presidente está el doctor Gustavo Rivero, y creo que hay un abogado también, otro, sí, ¿no? Un abogado. Correcto. O sea, nosotros tenemos 3 órganos que nos da la legalidad y la legitimidad. Los 3 órganos que nos representan gremialmente, que es las juntas directivas de los colegios médicos, que por supuesto se expresa con el Comité Ejecutivo de la Federación Médica, o sea, la junta directiva, el Tribunal Disciplinario y la Asamblea. Son 3 elementos. Y José Rosillo es el presidente del Tribunal Disciplinario desde la época que data de allí, pero sigue siendo una parte de esos órganos. Y el otro es Gustavo Rivero, que es secretario de Doctrina de la Federación Médica Venezolana, el que vigila el comportamiento ético, el comportamiento de la dignidad del ejercicio. Entonces va a ser muy importante la presencia de Gustavo Rivero. Y el abogado que como abogado penalista está interviniendo también en el caso de la doctora Vianney Lugo. El caso de la doctora Vianney Lugo, que como ustedes saben, fallece un nené 3 o 4 días después que nació, pero a ella la involucran en una especie de que ella fue un homicidio sin culpa, pero con dolo intencional. Eso es una cosa extraña, es una figura jurídica, y la acusan de plano y la tienen detenida en su casa desde hace más de 2 años y tanto, y el código de procedimiento de ellos penal fue modificado por allá desde el año de septiembre del año pasado, y dice que las medidas cautelares, como sería el caso de la doctora que está privada de libertad en su casa, si en 2 años no se ha cumplido la sentencia, no se ha terminado pues, la investigación y el juicio, entonces se decae la medida cautelar. Ella tendría que ser liberada, pero lo más grave aún... Pero el caso está siendo impulsado por algunos familiares, está siendo porque impulsado. en caso de que decae, si no lo impulsan algunos pero familiares en esos 2 años. El decaimiento de la medida cautelar. Y perime, es de la cautelar, correcto, de la medida cautelar que decae porque hubo una modificación. Sí. Eso se pidió en enero, febrero, ha pasado el tiempo y la juez que está encargada de eso no lo hace, pues, porque hay una serie de cuestiones en la justicia. La directora o jefa del circuito judicial parece que bloqueaba la decisión de la juez, pero la tipa la cambiaron, la juez esa que está allí. Yo hablo un poquito, vamos a decir así, irrespetuoso, porque nos han irrespetado el ejercicio y el derecho de ejercer medicina, y porque creo que hay una primera instancia que tiene que conocer cuando haya mala praxis. Lógicamente, a ella la acusan de un hecho punible, y un hecho punible tiene sanción de cárcel. Por ejemplo, el ejercicio ilegal de la medicina no solamente compete a una persona que no sea médico, pero que está cometiendo actos médicos, sino de repente un médico que permita la automedicación y que emplee un medio de comunicación y promueva la automedicación. Eso es ejercicio ilegal de la medicina y para esos efectos tienes cárcel. Una persona que ejerce la medicina sin ser médico tiene entre 1 año y medio y 5 años de cárcel. Entonces son hechos punibles. Pero el otro elemento que es irregularidades que pueden suceder en el ejercicio médico, que es la mala praxis, son 3 cosas. Son la imprudencia, la impericia y la negligencia. Imprudencia, el hacer mucho. La negligencia, el hacer poco. ¿Cómo se llamaría? El no conocer, la impericia sería el no conocer lo que tú estás haciendo. Yo soy médico cirujano, ese es mi título, pero yo no sé operar un apéndice. Entonces, como soy médico cirujano, salvo que fuese una cosa de emergencia, que tuviera que hacer una cesárea y sacarle un bebé a alguien del abdomen en quién sabe qué tipo de condiciones. Sí. Pero la responsabilidad médica le compete en primera instancia a los tribunales disciplinarios de los colegios médicos. Doctor, me imagino que este caso quizás pueda analizarse, establecer algunas Vamos a hacer analogías. un estudio ahí en ese foro. Yo pienso que lo va a hacer, por eso es interesante que la gente asista. Comunicadores sociales, profesionales del derecho médico deben asistir, porque yo estoy completamente seguro que allí se obtendrán importantes conclusiones. ¿Cómo enfocan los comunicadores? Porque hubo unos ruidos cuando el caso de la doctora
las residentes que salieron retratadas de espalda. Sí, correcto. Y lamentablemente unos ruidos entre nosotros que nunca jamás he visto. Y tú fuiste una persona A mí muy me pasó, a importante. mí me salimos así. No, después pero sí tú yo- aclaraste también lo de que las actas policiales dicen cualquier cantidad de cosas, nombran, Que nada, acusan. nada, yo en la presentación Tú en la salías- fiscalía yo tuve eres un que criminal. intervenir y bueno, y Sí, sí, pero hasta que se prueba allí Exacto. delante de un fiscal. Entonces, los comunicadores también tienen que saber cómo enfocar una noticia que involucra a una entidad social. que en como es ese la caso medicina. también tenemos una responsabilidad Mira, por incapacidad, por impericia y por negligencia claro, con porque los, puede haber los a lo mejor comunicadores en el manejo de la información. Claro, claro. Y en este caso, por lo menos los médicos somos parte demasiado importante en el tejido social. Tenemos que tener respeto, nos tienen que querer, nos Sí. tienen que aceptar. Entonces, si nos ven como delincuentes, si nos ponen unos, Sí, yo no sé correcto. qué, mire, señalen allá quién es el que está robando, que oye, vale, Yo voy a francamente. exagerar la nota, Ah. pero antes, y exagero la nota, los médicos los que apreciaban, los querían mucho, los veían como semidioses. Bueno, y nos siguieron viendo como héroes en capa con el COVID, ¿verdad? Éramos héroes Exacto, los sin médicos. capa. Ahora Por cierto, no. lamentablemente muchos perdieron la vida por afrontar esa Y los situación. colegios médicos deberían de ser los asesores al gobierno, precisamente. Doctor, se nos fue el tiempo porque en el primer segmento tratamos un tema muy interesantísimo y creo que valió la pena además. A tu Sí. orden. para que Bueno, tú quieras gracias ampliarlo. doctor y Ajá. nos despedimos nosotros hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas por si acaso 5459, productor nacional independiente 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. Contemplado en el Plan de Seguridad